Desde esta mañana mi pensar es de Cristo. Desde esta mañana mi pensar es de mi Dios. Desde esta mañana mi pensar es de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Condena no hay si mi pensar es de Cristo. Condena no hay si mi pensar es de mi Dios. Condena no hay si mi pensar es de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo canto y le oro en mi pensar a mi Cristo. Yo canto y le oro en mi pensar a mi Señor. Yo canto y le oro en mi pensar a mi Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. No puedo odiar si mi pensar es de Cristo. No puedo odiar si mi pensar es de mi Dios. No puedo odiar si mi pensar es de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Desde esta mañana mi pensar es de Cristo. Desde esta mañana mi pensar es de mi Dios. Desde esta mañana mi pensar es de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Bienvenidos a la adoración proveído por las Iglesias de Cristo en Oklahoma. El día de hoy tenemos una excelente exposición de la palabra de nuestro Señor. Vamos a empezar con una lectura en este día, ¿qué les parece? Y luego después continuamos con los cantos y después la predicación. Recuerden, si tienen la oportunidad de participar junto con nosotros en la Santa Cena, estar atentos para eso al final del programa. Vamos a empezar con esta Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oremos. Padre amado, tú eres el que moras en las alturas de los cielos y también en nuestros corazones. Venimos ante ti, Señor, porque queremos ofrecerte a ti nuestras oraciones, nuestro canto, Señor, y que sea tu palabra la que siga transformando nuestros corazones en nuestro diario vivir. Señor, te pido que cualquier persona que está viendo este programa se beneficie, Señor, de tus ricas bendiciones y que tenga, Señor, la seguridad de que tú eres Dios y estás en control de este universo. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos de esta manera, y es en el nombre de Jesús que damos gracias por estas cosas, Señor. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro.
peligro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Buenos días, estimado oyente, buenos días. Agradecemos a Dios primeramente por la vida y la salud, sobre todo porque nos conserva en sus caminos. Agradezco también a las personas que han tenido este bien de predicar en esta manera, esperando que las prédicas lleguen a ser útiles en su vida. Sabemos bien que la palabra de Dios desde el principio ha tenido fundamento. Y también tenemos conciencia de los hombres que han practicado los mandamientos y los decretos de Dios. Todo empezó en el jardín del Edén, cuando nuestro Dios le dio a Adán un mandamiento específico y claro. Podrás comer de todo lo que hay en el huerto, de todos los árboles, excepto de uno. Le dijo cuál el árbol era el prohibido y que no tomará de ese árbol. Por el principio Adán cumplió la ley, el mandamiento, el decreto. Y creo que hasta ese momento Adán llevaba una ordenanza aceptable delante de Dios. Llegó el tiempo, pasando el tiempo, poco tiempo, mucho no lo sabemos, llegó su compañera, la cual
le gustó y le deseó ese árbol prohibido. Y de ahí le dio a participar a comer a Adán. Adán, sabiéndolo o inocentemente, participó. Lo que no pudo alcanzar a comprender Adán eran las consecuencias con Dios. Cuando Dios visitó el huerto y caminaba por él, preguntó por Adán. Y Adán dijo que tenía miedo porque estaba desnudo. Las consecuencias entraron en el momento en que él tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Si constantemente él platicaba con Dios todos los días y no tenía temor ninguno, mas sin embargo en esta ocasión Adán sintió miedo y se vio que estaba desnudo. Cayó en la tentación. Las consecuencias, hermanos, Dios no pudo detener lo que ya estaba escrito. El día que de él comas, ciertamente morirás. Lo que Dios hizo lo echó fuera del paraíso, bajo una condición propia de su decisión de Adán. Y ahí viene el sufrimiento de las consecuencias de la desobediencia del mandamiento de Dios. Adán sembraba cosas buenas y sin embargo levantaba espinas y espinas de su cosecha. Y creo, hermanos, que eso fue las consecuencias del sufrimiento por haber violado el mandamiento de Dios. Y Dios así sucesivamente estuvo dando mandamientos tras mandamientos para que el hombre lo cumpliera. Y el hombre no cumplía los mandamientos de Dios. Cuando viene el pueblo preferido de Dios, apartado de todos los pueblos, el pueblo judío, Dios le dio leyes y mandamientos que tenían que llevar a cabo. Uno de los mandamientos lo podemos encontrar en Levítico, capítulo 9, versículo 3. Aquí en este mandamiento, hermanos, Dios le está demandando a este pueblo que presente un sacrificio agradable delante de Dios. Y dice así el versículo 3. Y los hijos de Israel hablaron diciendo: tomar un macho cabrío para expansión, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto. Dios se enfocó más en los corderos, porque traía una misión, un cordero, en los últimos días. El pueblo de Dios, hermanos, en el principio, sí se ponía la atención en cuidar a un cordero de todo su rebaño. El que iban haciendo lo iban apartando porque estaba sin ningún defecto y estaba bien criado. Por 1 año se sacrificaban, trabajaban, porque lo tenían presentado para el día del holocausto. Dios se agradó de esos votos, de esos hombres. Pero dice la Biblia, hermanos, que llegó el momento en que las generaciones fueron pasando. Y así sucesivamente, hermanos, llega el pueblo de Dios a defraudarlo. Cuando Malaquías escribe su libro, en el capítulo 1, versículo 13, las palabras de los seguidores de Dios habían dicho esto: oh, qué fastidioso es esto, qué fastidioso es esto. Se fastidiaron de hacerle un sacrificio, un holocausto al agrado de Dios. Ellos ya no se esforzaban en cuidar al cordero, ni buscar el mejor de entre las crías, sino que lo que encontraban a su mano era lo que traían a Dios. Y mira lo que dice Dios en el versículo 8, Malaquías capítulo 1. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando el pueblo de Dios, hermanos, escogía al cordero, no le importaban las consecuencias del estado del cordero. Dice Dios que eran ciegos. Esos corderos no eran aceptables delante de Dios. También dice que cuando ofrecían al cordero cojo o enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo a su príncipe y a veces es agradable delante de él. ¿Aceptaré yo eso? Vea el contraste. En el principio los padres de estos sacerdotes obedecían el mandamiento de Dios y se sacrificaban, luchaban y se esforzaban a presentar un cordero limpio
un cordero aceptable, sin defectos. Mas estos, nueva generación, traían lo más desagradable delante de Dios. En el versículo 13 dice que ellos traían un cordero robado. Cuando ofrecéis un cordero, no es malo. Cuando ellos, hermanos, hacían el propósito de ir a otros lugares para poder adquirir un cordero, usted sabe bien que los corderos conocen a su pastor, oyen la voz y le siguen. Pero cuando entra un extraño, corren y huyen del extraño. Estos hombres que iban a tomar un sacrificio para Jehová o para Dios, los corderos salían corriendo. El que no corría era el enfermo, el ciego, el que estaba cojo, el que no podía correr. Eso era lo que agarraban y lo traían en ofrenda a Dios. Dios le dice: ¿por qué me traes lo hurtado? ¿Por qué me traes el enfermo, el ciego, el cojo? Ustedes tienen mucho, versículo 14, dice que tienen mucho de dónde escoger, pero no escogían lo que Dios quería, sino lo que el hombre le quería dar. Un cordero con defectos, un cordero enfermo, y aparte de eso, no podía correr. La Biblia, hermanos, nos dice que cuando Cristo viene, encuentra a este pueblo siguiendo doctrinas, pero eran mandamientos de hombres. Ya no eran los mandamientos ni los decretos de Dios, sino que eran los mandamientos del hombre. Esos mandamientos del hombre, hermanos, expresaban no obediencia a Dios. Cuando Cristo vino al templo, encontró a los hijos de Dios, al pueblo santo, teniendo vendimias, cambiando las cosas de uno por otro. Y Cristo le dice: han hecho la casa de Dios, de mi Padre, cueva de ladrones. Esos son los mandamientos violados por Dios. Tenemos que ir a la historia bíblica. La historia bíblica, hermano, nos enseña que cuando Cristo vino, mire lo que dice la Biblia. Cristo no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá, donde nunca se habló de un sacerdocio. Mas Jesucristo vino a ser sacerdote, sumo sacerdote, para la eternidad de la tribu de Judá. Ahora vemos bien que cuando Cristo viene y muere, entonces Él trae nuevos mandamientos, nuevos decretos, nuevas formas de cómo obedecer a Dios. El pueblo de Dios, hermanos, en este tiempo, creyente y no creyente, religioso y no religioso, se está olvidando de los mandamientos de Dios y expresan sus propios mandamientos. Dice Pablo que él estaba, si vamos al capítulo 9 de la primera de Corintios, capítulo 20, él habla de que él se hizo a los judíos como judío, a los que estaban bajo la ley del judaísmo, aunque él ya no estaba bajo esa ley. Se hizo a los que estaban sin ley como si estuvieran sin ley, aunque él estaba bajo la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo, hermano, recibió nuevos mandamientos. No como los antiguos, que era ojo por ojo, diente por diente. Ahora era un mandamiento diferente que todo hombre debe de entender y ponerlo en práctica. Una de la ley de Cristo como mandamiento hoy en día es el amor. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese que habló de el amor. Y el que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. El pueblo de Dios hoy en día debe de ser un pueblo amoroso. Un pueblo que sepa amar aún a los enemigos. Si tu enemigo te dice que le des la capa, también dale la espada. Y si te dice que le lleves a una milla, tú llévale 2 millas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. No, 70 veces la ley de Cristo. Y hoy en día, hermanos, el amor no se conoce, no se vive, no se practica, sino que cada quien ama a quien le conviene y a quien quiere. El que hace acepción de personas en amor no es de Dios. El amor es para todos.
Segunda ley, como mandamiento, es el perdón. La ley del perdón. Y creo, hermanos, que nos enseñó el Padre Nuestro. Perdonar las deudas como Él nos perdona a nosotros. El perdón, hermanos, es alcanzable, pero es una raíz de amargura, de intolerancia, de rencor, de enojo, cuando vive en el corazón del hombre. Después de la ira viene el odio, en donde ya es muy grande el coraje y el enojo que no conoce el perdón. Y el perdón es necesario en estos tiempos, mayormente a los que conocen o conocemos a Dios. Cada cristiano, cada cristiana debe de ser una persona preparada para el perdón, porque el perdón se necesita en estos tiempos. Que no haya en usted ni en mí una raíz de amargura, en ningún tiempo, porque esa amargura, hermanos, contamina todo el cuerpo, toda el alma y todo el espíritu. Y el perdón no puede ser alcanzable a aquellos que no aman a Dios. Tercer mandamiento, la unidad. Padre, que sean uno como yo y tú somos unos, que ellos también sean unos. Porque nos iban a agregar a un solo cuerpo, a un solo Dios, a un mismo espíritu. La unidad, hermanos, es necesaria en todos los tiempos, en todas las áreas. Habrá consecuencias, sí. Habrá desacuerdos, sí. Pero que no entre la separación, sino que practiquemos la unidad. La unidad, hermanos, necesaria en todas las iglesias. En todo lugar, la unidad es posible. Estamos comprendiendo entonces que la ley del Antiguo Testamento fue cambiada por la ley de Cristo. Fue cambiada por la ley de Cristo. Ahora el que vive en Cristo, hermanos, ha sido renovado en los mandamientos, en los decretos y los votos a Dios. Ahora, el que vive en Cristo, hermanos, sí ama al prójimo, aún a su enemigo, le ama, porque es un mandamiento que tenemos que tener grabado en la mente y en el corazón para todos los seres vivientes, porque todos son y somos criaturas de Dios. El perdón, hermanos, tenemos que practicarlo día tras día. Es difícil, eso es imposible a veces, pero el perdón, hermanos, hace paz, trae tranquilidad, trae una buena conciencia, trae una buena amistad. Y de una buena amistad nace un buen amigo. ¿Por qué? Por el perdón que ha adquirido el enemigo. Estás capacitado y capacitada, hermano o hermana, para que practiques el amor y el perdón. Que haga todo lo posible usted por pertenecer a la unidad de la oración de Cristo. Que ellos sean uno como yo y tú somos uno, Padre. Que sean uno. Por eso fuimos unidos al cuerpo de Cristo. No se puede quitar un miembro del cuerpo de Cristo cuando ya está unido. Se quitará solo. Pero Dios lo unió para siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Si sigues teniendo un cierto resentimiento contra alguien, no consideres el reino de los cielos. Porque cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Si no sabes amar, no entrarás al reino de los cielos. Y si no estás en la unidad, no entrarás en los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque Pablo dice que somos colaboradores, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque a diario podemos vivir estos mandamientos escritos en el corazón y en la mente de todos nosotros. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando, oyente, creyente en Cristo? Sabemos bien, hermanos, que hasta aquí llegó ese resentimiento, ese enojo contra aquel que me ofendió. Hasta aquí llegó el no querer amarlo, porque si no lo amo, no conozco y no amo a Dios. Tengo que pertenecer en una unidad, teniendo diferentes pensamientos, pero llegando a un solo acuerdo, la unidad. Para mí, para usted, es necesario que practiquemos, que hagamos todo lo posible, lo necesario, para que el mundo sepa que sí existe en el mundo la familia de Dios, que sí existen aquellos que todavía consideran estos mandamientos aceptables, porque son aceptables y posiblemente alcanzables para cualquiera que lo quiera hacer. Usted tiene la decisión. Usted sabe cómo lo hizo Adán. Tomando su propia decisión, cayó en las consecuencias.
Imagínense nosotros, ¿en qué consecuencia podemos caer? Dice Dios, no os venguéis, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice el 31 de Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermano, hermana, prepáremonos, prepárese para que en nuestro corazón exista la ley de Cristo. Esa ley, hermanos, que nos llevará a la eternidad. Esa ley que gozaremos en un descanso eterno en su reino. Esa ley, hermanos, que nos llevará a andar juntos con Él en ese paraíso. ¿No le motiva a usted cambiar? ¿No le motiva a usted obedecer? ¿Es gravoso amar a su enemigo? ¿Que no alcanza a su enemigo un perdón? ¿Que no puede hacer todo lo posible por ser un líder de unidad? ¿Un hermano o hermana de unidad? ¿Le es imposible? Todo lo que es imposible para Dios es posible. Y los hijos de Dios gozan de estos mandamientos, porque son escritos en su mente y en su corazón. Esperamos en Dios que lo que hayamos platicado en esta mañana sea agradable y esperamos que lo pongamos por práctica. Y también le deseo que Dios le bendiga y le guarde, sobre todo, saludo de todas las iglesias de Cristo. Gracias. Si mi Dios no estuviera de mi favor, si mi Dios no estuviera de mi favor, la furia del enemigo nos pudiera destrozar. Si mi Dios no estuviera de mi favor, bendecido Dios por siempre estar ahí. Bendecido Dios por su amor por mí. Del enemigo ya me libertó. Mi esperanza está en el Señor. Bendecido Dios. Si mi Dios no estuviera de mi favor, si mi Dios no estuviera de mi favor, hubiera caos y tormenta, no hubiera vida ya. Si mi Dios no estuviera de mi favor, bendecido Dios por siempre estar ahí. Bendecido Dios por su amor por mí. Del enemigo ya me libertó. Mi esperanza está en el Señor. Bendecido Dios por siempre estar ahí. Bendecido Dios por su amor por mí. Del enemigo ya me libertó. Mi esperanza está en el Señor. Mi esperanza está en el Señor. Bendecido Dios. Bueno, hemos llegado a un momento que es el momento de poder participar de lo que es la Santa Cena. Cristo dijo, nos instituyó que lo hiciéramos en memoria de Él. Muchas veces, a veces lo tomamos como una manera de luto, o sea, como si fuera un momento triste porque recordamos que Él fue tratado mal, que fue crucificado, fue insultado, pero al momento de decirlo, esto no había sucedido.
Pero lo que sí había sucedido era el hecho de que Él había demostrado su ejemplo, Él había instruido a nuevos líderes con el ejemplo de Él. Entonces hay mucho de qué alegrarnos porque Cristo hizo bastante por nosotros, aún antes de poder haber entregado su vida por nosotros. Entonces en ese momento quiero que te pongas a pensar en todo lo que Él hizo, en el ejemplo de su vida, al momento de tomar este pan y este jugo. El pan representa el cuerpo y el jugo representa la sangre. Entonces es un nuevo pacto que Él ha establecido, pero no siempre tenemos que tomarlo, como le digo, en una manera triste, sino que podemos estar felices por todo lo que Él hizo, porque fue algo por nosotros, porque Él nos amó. Entonces vamos a orar por el pan. Bendito Padre, le damos gracias por esta oportunidad que usted nos da a sus hijos a nivel mundial de poder participar de este nuevo pacto. Lo hacemos, Padre, recordando lo que usted ha hecho y le damos gracias por todo, el sacrificio, el esfuerzo y todo lo demás, Padre. Usted nos ha dado mucho que pensar, en qué meditar, y le pedimos que nosotros podamos poder seguir ese ejemplo y anhelar ver cómo usted nos puede tratar en algún día así en persona. Padre, le pedimos que todos lo podamos participar de este nuevo mandamiento, de este pan, de una manera digna. Y le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Oremos por el jugo. Bendito Padre, le damos gracias. Continuamos en esta mañana orando por este jugo que representa la sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados, Padre, por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Es esa sangre que nos limpia. Ayúdenos a siempre recordar ese sacrificio y a apreciar lo que ese sacrificio significa, que nos abre las oportunidades de tener ahora una familia tan grande que nos une con muchos otros, al cual ellos pasan por cosas iguales que nosotros. Y entonces, gracias por dejarnos compartir y ser parte de una familia tan grande y tan maravillosa, Padre. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Ustedes saben que este grupo está establecido por diferentes congregaciones, pero una de las cosas que queremos orar en este momento es por la ofrenda. Les aconsejamos y les motivamos que den a sus ministerios locales, pero queremos agradecerles a Dios porque muchos damos con un corazón alegres. Entonces con el propósito de expandir el evangelio y continuar haciendo, porque sabemos que Dios no necesita de nuestro dinero, pero sabemos que se toma dinero para poder continuar a hacer los ministerios, y muchos de nosotros hacemos diferentes cosas que ocupan, y con el simple hecho de tener un edificio sabemos que hay costos. Entonces sabemos que todos nos beneficiamos. Entonces hay que orar por lo que hemos de dar, entonces, o lo que se ha dado, y que Dios lo pueda bendecir grandemente. Vamos a orar. Bendito Padre, usted nos ha dado un corazón tan grande y nos ha dado en nuestras mentes y en nuestros corazones, nos ha propuesto algo que queremos dar, y queremos, Padre, que usted lo bendiga. Gracias por bendecirnos. Sabemos de lo que damos es algo pequeño de lo mucho que usted nos da, y le pedimos que usted nos ayude a ser buenos administradores, Padre. Y también al momento de dar, Padre, usted sea con cada congregación, cada ministerio al cual nosotros damos, que ellos puedan ser buenos administradores y puedan hacer lo que es necesario para expandir su evangelio, cubrir las necesidades de las iglesias o cualquier cosa, pero usted ayúdelos a ser un buen trabajador, a ser buenos administradores, Padre. Gracias por todo lo que usted ha hecho, gracias por lo que usted nos ha bendecido, y le pedimos que nos ayude a poder nosotros tener un corazón dadivoso, Padre, y poderle siempre agradar con las ofrendas que nosotros le demos, Padre.
Gracias por esta oportunidad. Todos lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.